Bien, ahora sí. Dios te bendiga, hermano. Saludos. Vamos ahora en la parte 1 a comenzar. ¿Ok? Pablo nos habla en Efesios 2, 8 y 9, expresando y diciendo, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto es un don de Dios, no por obras, para que así nadie se gloríe. Ok. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué somos salvos por gracia? ¿O por qué fuimos salvos por gracia? Se supone que yo empiece expresando los verbos, que los tengo aquí, ¿verdad? Pero decidí a última hora hacer un cambio porque no sé si expresar y decir si sería mejor decir porque por gracia soy salvo, o por gracia somos salvos, o por gracia estamos salvos, o por gracia fuimos salvos. Viste que hay muchos verbos distintos. Y los verbos nos ayudan a entender un poquito mejor el texto, los verbos. Así sean que los verbos estén pasado, presente o futuro. ¿Ok? Ok. Les voy a dar un adelanto de lo que ya yo tengo aquí en la pizarra acerca de los verbos. Acerca de los verbos. ¿Ok? El verbo ser, que viene del verbo somos. El verbo estar, que viene de la palabra estamos, básicamente hablando por rapidito, y el verbo fuimos, que está en un tiempo pasado. De las tres formas están correctas. Al decir por gracia estamos salvos, está bien, se puede expresar de esa forma. Al decir por gracia fuimos salvos, pues también está correcta. Y al decir por gracia somos salvos, pues también está mucho más correcta. Las tres formas están correctas. Yo me gusta mucho trabajar la gramática. Por lo menos una gramática básica. Me gusta mucho trabajar una gramática. Porque usando la gramática y los verbos y los tiempos, podemos decir, vamos a un ejemplo, porque por gracia estaré salvo. No, está incorrecto. Porque si yo uso el verbo estaré significa un tiempo futuro. Y también puede significar un tiempo o una condición. Por gracia estaré salvo. Significa que tú no estás salvo todavía. Pudiera estar salvo, depende si tú te portas bien o depende si crees. Al decir por gracia estaré salvo o estaremos salvos. Esa palabra estaré o estaremos está en un tiempo futuro y puede indicar una condición, puede hablar y expresar una condición, gramaticalmente puede expresar un subjuntivo, que el subjuntivo gramaticalmente pudiera expresar una posibilidad de que tú puedas ser salvo o una posibilidad de que tal vez tú no puedas ser salvo, que sería como un subjuntivo de modo de condición. Por eso es importante estudiar los verbos. Yo iba a empezar aquí, pero a última hora decidí dejar la pizarra y trabajar con los verbos en otra ocasión, más adelante, ¿ok? Si acaso decido hacer un video 3 o un video 4, pues puede ser que yo entre en la gramática usando los verbos, ¿ok? A mí me gusta más el verbo fuimos y el verbo somos, porque el verbo somos expresa características y cualidades que una persona posee, algo permanente y duradero. Y de este mismo verbo somos viene la palabra ser, que es un verbo, el verbo ser. Y de este mismo verbo ser salen la palabra es, soy, somos, eres y son. Es, eres, soy, somos y son. Todo esto sale.
Y al decir yo soy, está expresando algo seguro, algo definido. Yo soy salvo. Al decir eres, tú eres salva, tú eres perdonada. Está hablando y expresando algo seguro. Algo que tú recibes de Cristo, que es la salvación. Tú puedes decir yo soy salvo, yo soy perdonada, tú eres salva, tú eres salvo. Yo puedo decir somos salvos, somos salvos. Entonces me gusta más el verbo somos, ¿verdad? También podemos decir estamos. Pero la palabra estamos son invariables. ¿Por qué? Porque yo puedo expresar estamos en el supermercado, pero no vamos a estar todo el tiempo en el supermercado. Tenemos que regresar en el supermercado. La palabra estamos viene del verbo estar. Y el verbo estar, pues sale en la palabra estoy, están y estamos. Estoy, están y estamos. Expresa muchas cosas, muchas cosas. ¿Cómo tú estás? Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Expresa un saludo. María, ¿dónde tú estabas? Que no te vi. María, ¿dónde tú estabas? Y María me responde, pues yo estaba en el supermercado. O alguien me llama por teléfono y yo respondo, yo me encuentro en el supermercado, yo estoy en el supermercado, que expresa lugar, expresa ubicación o lugar, un lugar donde tú estás. ¿Ok? Ahora, la palabra estamos también habla de estado, un estado que una persona está. Bíblicamente, si vamos a analizar Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, Pablo dice, antes ustedes estaban muertos. Aquí están, vean. Yo sé que ustedes no ven, discúlpame, pero aquí está. Efesios 2, 1 en adelante. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado al igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo y al líder de las potestades del mundo. ¿Ok? Pero mira lo que dice Pablo en el versículo 4 en adelante. Mira lo que Pablo expresa en el versículo 4, el cambio. Hay un cambio. Pero Dios es tan rico en misericordia que nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, Él nos dio vida. ¿Ve? El versículo 4. Ahora escucha bien lo que expresa el verbo estar. El verbo estar expresa muchas cosas. Ubicación, donde tú estás, estoy, estamos, expresa saludo, cómo tú estás, expresa muchas cosas, ok. Pero el verbo estamos también expresa un proceso. Por ejemplo, los niños, los bebés cuando nacen, una vez la mujer engendra a su hijo y el bebé nace, pues el bebé está en un proceso de crecimiento, está en un proceso de desarrollo, va creciendo. Eso es un estado. El bebé se encuentra en un estado de crecimiento, en un estado de desarrollo. Va desarrollándose, va pasando un proceso de crecimiento en todo sentido de la palabra. ¿Tú me entiendes? Entonces la palabra estamos, cuando se dice, porque por gracia estamos salvos, la palabra estamos también significa un proceso. Habla también de un estado. Y cuando se habla de un estado, podemos ver el estado aquí en el capítulo 2 de Efesios. Capítulo 2
de Efesios, versículo 1 en adelante. Antes ustedes estaban muertos. ¿Qué significa? Vamos a comparar Efesios 2, 1 y Efesios 2, 4. Repito, Efesios 2, 1 y llegando a Efesios 2, versículo 4. ¿Ok? Hay una diferencia. Efesios 2, 1 expresa que el hombre estaba antes en un estado de estar muerto en delito y en pecado. La condición, el estado, la condición que se encuentra el hombre antes, que era una condición o un estado de estar muerto en delito y en pecado. En otras palabras, la condición o el estado que se encontraba el hombre antes era pecador. Porque cuando decimos fulano es pecador, habla de un estado. Se encuentra en un estado de pecaminosidad. ¿Tú me entiendes? Por ejemplo, cuando hablamos de estado, estas palabras que están aquí, dormido es un estado, cansado es un estado, triste es un estado también. Y aún así la palabra justificado, que la vemos aquí, también es un estado. La palabra justificado es bíblico, está en la Biblia, pero sigue siendo un estado. La palabra pensativo es un estado. La palabra alegre y la palabra enfermo es un estado. Es un estado. ¿Cómo se encuentra María? Se encuentra enferma. Eso es un estado. Se encuentra triste. Se encuentra pensativa. ¿Cómo está María? El estado es pensativa. Justificado es un estado y te voy a decir por qué. Pero vamos primero a Efesios 2.1. Dice Pablo que antes estábamos muertos en delito y en pecado. Ese es el estado de la naturaleza pecaminosa del hombre antes. Al creer en Cristo por la fe, el pecador pasa de un estado hacia otro. El pecador se mueve en un estado hacia otro. ¿Y cuál es el estado del pecador que se mueve hacia otro estado? Pues pasa a un estado de justicia, de salvación. Ya el hombre pasa de un estado hacia otro y ya no está muerto en pecado. Ya queda justificado. Como Pablo así lo expresa en Romanos 5, 1 y 2. Romanos 5, 1 y 2. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos ante los ojos de Dios, por medio de la fe tenemos paz con Dios. Gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Cuando Pablo habla en Romanos 5, 1 y 2, está hablando un nuevo estado que el hombre se encuentra. ¿Ve? Por gracia fuimos salvos. Cuando Pablo dice en Romanos, en Efesios 2, 8 y 9, 8, Efesios 2, 8, porque por gracia somos, está usando el verbo ser, el verbo somos del mismo verbo ser. Y esa palabra somos habla gramaticalmente, esa palabra somos, gramaticalmente, aquí vemos la palabra somos. Aquí vemos la palabra somos. Y todas las variantes que hay que se pueden hablar de la palabra somos o del verbo ser también. Del mismo verbo ser sale la palabra es, soy, somos, eres y son también. Entonces todas estas palabras mayormente indican características y cualidades que una persona posee algo. En este caso el creyente posee la salvación. Nosotros poseemos la vida eterna. Poseemos el perdón de Cristo. El verbo ser, ahí sale la palabra somos. El verbo somos también. Somos. Soy, somos, son. Sale la palabra es, la palabra eres, la palabra son también.
¿okay? Incluyendo el verbo sois también, incluyendo el verbo soy. Entonces el verbo ser, que te habla de somos, por gracia somos, indica algo que el hombre tiene permanentemente y duradero. Por eso Pablo dice, porque por gracia somos salvos, porque ya pasamos de un estado, pasamos hacia otro estado mucho mejor. Ya tú no te encuentras en el estado de ser pecador. Ya tú no eres pecador, ya tú no eres la vieja criatura. El viejo hombre pasó, quedó atrás, quedó atrás. Ahora lo que vale es el estado presente. Cuando dice Pablo, por gracia somos, está hablando un tiempo presente, que a la vez que el pecador haya creído en Cristo, ya tú no estás bajo aquel antiguo estado. Entonces cuando decimos porque por gracia estamos salvos, pues también está correcto. También está correcto en decirlo. Tanto así fuimos, porque la palabra fuimos, este verbo fuimos, expresa una acción que se realizó en un pasado. Y a la vez que Cristo haya realizado la obra salvífica de salvación en la cruz, y todos los pecadores que hayan creído en Cristo, a partir de la obra redentora de Cristo en adelante, todos los que hayan creído en Cristo, una vez Cristo haya realizado la obra de Cristo de la cruz, de morir por los pecados, de crucificar y derramar su sangre, esa obra que Cristo hizo en la cruz, que quedó en un pasado, es un perfectivo. Gramaticalmente se le conoce como un perfectivo, que usa la palabra fue o fuimos, ¿verdad? Fue o fuimos, quedó en un pasado. Entonces la gramática, los verbos como por ejemplo fue o fuimos, significa un verbo perfectivo. Y el perfectivo de la palabra fue o fuimos, que queda en un pasado, significa una acción que ya no tiene más repetición. Ya no se puede volver atrás y arreglar algo. Si Cristo perdonó los pecados, hizo su sacrificio para que los pecadores que creen en Cristo sean salvos y queden salvos, ya el pecador que decide creer en Cristo por la fe, una vez Cristo haya muerto por nuestros pecados, una vez Cristo haya realizado ese sacrificio, Cristo no va a volver a morir más. Cristo no va a volver a repetir muchas veces su sacrificio de volver a morir, porque la palabra de Dios dice que Él murió una vez. Ese es el perfectivo. Cuando se habla de un perfectivo, de un verbo perfectivo, significa que la acción ha sido terminada, finalizada, ha sido ya terminada y finalizada y no tiene más repetición. Significa que a partir de la muerte de Cristo en adelante, todos los pecadores que hayan creído en Cristo, aunque estén sujetos a debilidad, porque sujetos a debilidad estamos todos. Nosotros tenemos debilidades y estamos en perfeccionar. Poco a poco estamos mejorando, ¿verdad? Pero ya tenemos todos debilidades en la carne. Pero aún teniendo debilidades en la carne, el que ha creído en Cristo, en ese sacrificio perfecto que Cristo realizó, significa que Cristo no va a volver a morir y a repetir muchas veces el sacrificio porque alguien esté pecando continuamente. Si alguien creyó en Cristo, pero en la parte humana peca en un momento dado, Cristo ya no va a volver a morir, porque fue crucificado por nuestros pecados. Y esa palabra fue o fuimos indica que ya no hay repetición más de otro sacrificio. No queda más sacrificio porque el verbo fue es un verbo perfectivo. Los verbos fue o fuimos son verbos perfectivos y el perfectivo indica que ya no se repite más la acción porque ya quedó perfecto. La acción se realiza una vez y no hay más vuelta atrás. El pecador que ha creído en Cristo y fue salvo
Cristo no volverá más a repetir otro sacrificio de volver a morir para perdonar y este pecado. No importa el pecado que sea. El hombre queda en un estado de salvación, en un estado de justicia para siempre. El hombre pasa de un estado hacia otro. ¿Qué es lo que está hablando Pablo aquí en el capítulo 2 de Efesios? 2, versículo 1. Antes estábamos así que era el viejo hombre como un estado de pecaminosidad. Pero al creer en Cristo somos una nueva criatura y nos movemos de un estado hacia otro estado. ¿Qué es lo que Pablo habla? La palabra estamos. Si dijéramos, porque por gracia estamos salvos, también está correcto. Se puede decir estamos. ¿Por qué? Porque estamos habla de un proceso para pasar a otro proceso. ¿Ok? Y si decimos somos salvos, porque por gracia somos salvos, mucho mejor. Porque la Reina Valera 1960 expresa porque por gracia sois. Está usando la palabra soy, que está aquí. ¿Ves? Sois salvo. Al decir sois, está expresando son. Y esta palabra son, pues viene también del verbo ser, que lo vemos aquí, el verbo ser. Y el verbo ser, pues salen todas estas palabras. Es, soy, somos, eres y son. Al decir también somos o soy, está expresando una característica de una persona que posee algo permanente. María es de tez blanca. ¿Cómo es María? Pues tiene la piel blanca. Es de tez blanca. Cuando yo pongo la palabra es que María es blanca. Se va a quedar blanca, no va a ser prieta. A menos que se opere, haga una operación o algo así. ¿Tú me entiendes? Entonces todas las palabras eres, soy, somos, son, expresa característica o forma de vivir permanentemente. María es alta. Pues María es alta. Se queda con la estatura alta, no va a bajar. ¿Tú me entiendes? Esos son formas de vivir en lo espiritual que tenemos la salvación, algo permanente. Pues de estas tres, yo me voy un poquito más con la palabra son, porque está expresando algo permanente y duradero. A la vez que pasemos de un estado hacia otro estado, ya somos salvos por gracia. Por eso Pablo dice, por gracia somos. Indica que ya quedamos salvos por haber creído, pasando de un estado hacia otro estado. Bien, hay más, todavía no he podido finalizar. Perdóname. Ok, todavía hay más material. Solamente empecé a ir por la gramática. Yo decidí no usar la pizarra, pero a última hora la usé. Pero todavía me queda mucho más material que ofrecer. Está la parte 2, el video 3. Entonces, cuando Pablo expresa en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia soy salvo, para decir por qué somos salvos, porque es ahí donde yo quiero llegar. ¿Por qué Pablo dice que somos? Solamente yo le estoy dando un adelanto gramaticalmente. Estoy usando la gramática para, por ejemplo, porque la gramática nos ayuda a definir los textos. A definir, que no es lo mismo decir, porque por gracia estaré salvo. No dice estaré, somos salvos o estamos salvos. Porque la palabra estaré expresa un futuro y pudiera expresar como una condición. Posiblemente estaré, pudiera expresar una condición, pero no dice estaré, somos salvos, que es muy diferente. Ahora, Pablo dice esta palabra que somos salvos debido a que Pablo en el capítulo 1 de Efesios, del 3 en adelante, Pablo, aunque nos habla a nosotros,
está hablando de su nación. Pablo está hablando de una elección, de una elección. Pablo le expresa ahí de una elección. Y la elección fue una elección que Dios escogió, que es la elección del pueblo de Israel. La elección del pueblo de Israel. Y Pablo entiende que Pablo estaba incluido en esa elección, porque esa elección tiene que ver con el pueblo de Israel, que son los judíos. Y Pablo estaba dentro de esa elección de los judíos, ¿verdad? Dentro de esa elección que Pablo habla en el capítulo 1, del 1 en adelante, Pablo está hablando de una elección que es Israel, que son las 12 tribus. Las 12 tribus. Y entre esas 12 tribus, Pablo se incluye porque entre esas 12 tribus, Pablo era de la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín. Y todas las 12 tribus completas pues son todas israelitas. Y Dios había hecho una elección primero que nosotros para salvación. Una elección. ¿Ok? Pero vamos a dejar esa elección para el video 2. Para el video 2, que se va a poner más interesante. Se va a poner más interesante cuando yo comience el video 2 en adelante. Porque yo voy también a dar otra referencia acerca de la predestinación. En el libro de Romanos, capítulo 8, vamos a entrar un poquito a hablar de predestinación, que tanto mucha gente tiene mucha confusión con la predestinación. Ok, todo eso lo estaré hablando como parte del mensaje, para entonces llegar a una conclusión, el por qué Pablo está diciendo que nosotros somos salvos por gracia. Porque esa palabra, porque somos salvos por gracia, está queriendo indicar que antes hubo una elección con un pueblo. Antes hubo una elección con un pueblo primero a nosotros. Y ese pueblo, Dios trabajó con ese pueblo con anticipación. Y eso lo llamamos, básicamente lo llamamos los tiempos, los periodos de tiempo. Hay que comprender bien bíblicamente los periodos de tiempo, porque al estudiar bien los periodos de tiempo nos ayuda a nosotros a entender bien el tiempo del Evangelio. El tiempo es de la gracia. ¿Ve? Y es bien importante estudiar los periodos de tiempo, que Pablo lo llama como las dispensaciones bíblicas. ¿Ok? Está el tiempo de la ley de Israel, está el tiempo de la gracia, que es hoy en día, y está el tiempo futuro, que se le conoce como tiempos proféticos y escatológicos, que hablan de la gran tribulación. Pero tenemos que estudiar bien los tiempos para no mover los tiempos, porque hay personas que mueven los tiempos y ponen la gran tribulación, ponen el tiempo de la iglesia, lo mueven para la gran tribulación. Hay personas que mueven el tiempo de gracia, que es el tiempo de la iglesia, lo mueven para la ley y hacen un desorden. Y eso entonces se llama herejía y apostasía, y hay que tener mucho cuidado. Por eso es importante estudiar los periodos de tiempo proféticamente. Los tiempos nos van a ayudar a nosotros a entender bien dónde está el Evangelio y en qué consiste el Evangelio. Los tiempos nos ayudan a nosotros a entender cuál fue el plan de Dios con Israel y si había iglesia o no había iglesia en ese tiempo. ¿Dónde comienza el tiempo de la iglesia? ¿Verdad? Todo eso nos ayuda a entender más seguro el plan de salvación. Y pues al entender los tiempos cometemos menos errores. Cometemos muchos errores teológicamente. ¿Ok? Vamos a pasar al video 2. ¿Ok? Pasamos al video 2.